Vamos a abrir la jornada de este año 2023 con la ponencia de don Rafael Poch de Felipe, que nos va a hablar sobre el futuro de la Unión Europea en el contexto euroasiático. Don Rafael, después de cursar estudios de Historia Contemporánea en los años 70, comienza su carrera como periodista en la década de los 80, siendo corresponsal en España de diarios y agencias de prensa alemanas, para luego ser corresponsal itinerante de los países de Europa del Este. A partir del año 1988 y durante los 30 años siguientes inicia su larga corresponsalía para el periódico La Vanguardia, primero en Moscú y posteriormente en Berlín, para serlo también corresponsal en Berlín, en Moscú y Pekín, y luego en Berlín y París. A partir de esa fecha ha sido colaborador en medios internacionales, tales como Le Monde Diplomatique o la revista Dusu de Pekín. Ha sido profesor invitado en la Universidad Pompeu Fabra para hablar de relaciones internacionales, al igual que en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y actualmente colabora en revistas digitales, tales como Contexto, y mantiene activo un blog que actualiza, como digo, y donde últimamente pues, ha publicado algo sobre la temática que vamos a tratar en esta jornada. Además de infinidad de artículos de prensa, lógicamente, tiene también varios libros y artículos publicados en revistas científicas que podríamos clasificar en 4 materias diferentes. En primer lugar, y lo que más nos ha llamado la atención, la razón por la que lo hemos traído a esta jornada de Llerena, el tema de la transición rusa y el fin de la Unión Soviética, con 3 libros, el último de los cuales se centra en la Rusia de Putin. En segundo lugar, la temática del ascenso de China en el mundo globalizado en las últimas décadas, y aquí hay que destacar pues, la publicación por Crítica en el año 2009 de La actualidad de China, un mundo en crisis, una sociedad en gestación. La tercera temática de la que se ha ocupado en su libro nuestro autor es la crisis de la Unión Europea, con el ojo puesto fundamentalmente en Alemania. Y en cuarto lugar, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha dedicado sus 2 últimos libros publicados por la editorial Contexto, la invasión de Ucrania y Ucrania, la guerra que lo cambia todo. Nuestro ponente expondrá a continuación las claves para entender un proceso político que nadie se esperaba cuando empezó el siglo XXI, cuando todo el mundo creía que vendría un segundo momento de esplendor de Europa, que había admitido la moneda única, estaba expandiéndose hacia el este, la prosperidad económica. Todo el mundo se pensaba que era el momento del eurocentrismo dominante, el que había antes de las guerras mundiales, pero resulta que la realidad pues, no ha sido así. Entonces ya no quiero adelantar nada, como otras potencias que ya lo eran, pues han ido tomando posiciones evitando que Europa volviera a cobrar protagonismo. Las consecuencias de todo ello pues las percibimos en la actualidad por un papel bastante flojo en los conflictos actuales de Ucrania y de Oriente Próximo. En tal sentido, les invito a leer el artículo que he publicado hace unos días solamente en la revista Contexto, en su blog titulado Palestina retrata la política occidental. Pero bueno, hoy no vamos a tratar de Europa principalmente y por tanto les dejo con nuestro primer ponente, con don Rafael Poch de Felipe. Cuando quiera. Muchas gracias Felipe. Bueno, encantado de estar aquí en Llerena, en esta entrañable tierra extremeña y en esta sorprendente y maravillosa ciudad de Llerena. Tengo una hora aproximadamente, sí, bueno, ya veremos. Si me paso, me avisas. Hemos empezado con puntualidad. Vale. Bien. Esta exposición llevaba por título El futuro de la UE, de la Unión Europea, algo un poco pretencioso, porque echarle las cartas a cualquier cosa, no tenemos bola de cristal, en fin, eso no es sencillo y es un poco arrogante. Pero el subtítulo creo que dice más sobre lo que voy a hablar, que es del cierre en falso de la Guerra Fría al gran pulso por Eurasia, ¿no? Y Europa está ahí metida, ahí dentro de ese gran contexto, ¿no? Hasta hace poco, la Unión Europea parecía destinada a ser un centro de poder mundial determinante, ¿verdad? Y esa percepción está cambiando radicalmente. Por un lado, Estados Unidos ha logrado retomar e incrementar su dominio político, militar, económico y cultural de la Unión Europea, y por el otro, la ruptura rusa de su histórica orientación hacia Europa y la potencia de la China emergente abren un panorama completamente nuevo en el mundo.
La guerra de Ucrania es el desenlace que evidencia y sintetiza estos dos procesos. Como resultado de ellos, la Unión Europea parece condenada a ser más objeto y comparsa de otras potencias que sujeto y protagonista. No hay rastro alguno de aquello que se dominaba, de aquella pretensión que se denominaba autonomía estratégica europea, ¿no? Y esto es una idea que ya en 2010 el Consejo Europeo, que es la institución de la Unión Europea que define las orientaciones y las prioridades políticas generales de la UE, advertía en 2010 del peligro de que la Unión Europea se convierta, y esto es una cita textual, en la cada vez más irrelevante península occidental del continente asiático. Entonces, la pregunta que nos plantea este diagnóstico es ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y, desde mi punto de vista, esto obedece fundamentalmente a dos factores. El primero es el cierre en falso de la Guerra Fría, precisamente. Cierre en falso que está en línea, o estuvo en línea, con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, pero de ninguna manera con los intereses europeos, ¿no? Y el segundo factor es la gran integración euroasiática, resultado de la sintonía entre Rusia y China, que dibuja una gran potencia geoeconómica en el mundo, ¿no? Con la guerra, la Unión Europea se ha convertido en una organización auxiliar de la OTAN, creo que eso está quedando claro. El eje franco-alemán mal avenido, pero existente, ha sido sustituido en el liderazgo, quién lleva la voz cantante, por otra cosa, por una especie de eje, digamos, Londres, Varsovia, repúblicas bálticas, algunos países nórdicos y Ucrania, ¿no? Mucho más favorable a Washington, y son estos los que marcan la línea, hoy. Pero para que eso haya sido posible, en los últimos 30 o 40 años han tenido que ocurrir diversos procesos. Y uno de ellos es la deriva del espacio europeo y su conversión en un conjunto de estados débiles con mucha menos soberanía popular de la que había antes, en la Europa anterior, ¿no? 5 décadas, medio siglo de capitalismo neoliberal convirtieron a los estados y gobiernos europeos en algo muy débil e impotente. La propia Unión Europea se construyó particularmente a partir de los años 90, de los tratados de Maastricht, como una autopista neoliberal para los intereses de las grandes corporaciones. Pensemos por un momento en la España de los 80, ¿no? Recordemos que en este país el Estado tenía el control de las telecomunicaciones, con Telefónica, de la importación, distribución y suministro de hidrocarburos, con su red de gasolineras, Camsa, Repsol, de la gran compañía eléctrica, Endesa, de las líneas aéreas y ferroviarias nacionales, Renfe, Iberia, con sus respectivas infraestructuras, la Compañía Nacional de Tabacos, tabacalera, que daba mucho dinero, buena parte de la automoción, SEAT, por ejemplo, de la construcción naval y aeronáutica. Entonces existían también bancos públicos importantes, las cajas de ahorro no eran todavía bancos que se sumaban a la operación especulativa, y el principal medio de comunicación, la televisión, consistía en 2 canales públicos. Y eso era así en el conjunto de los estados europeos, ¿no? Con todas esas riendas en sus manos, los estados europeos tenían capacidad de gobierno y capacidad de informar sobre las políticas y estrategias a adoptar. Hoy todo eso ha cambiado radicalmente y, además, pretender regresar a eso sería algo que atentaría contra el espíritu de los tratados europeos, que son acuerdos aprobados por tecnócratas que no han sido votados en ningún lado, que no tienen marcha atrás porque prácticamente son irreformables, porque para cambiar los tratados europeos hace falta unanimidad y, por lo tanto, se ha perdido capacidad de gobierno
y, por tanto, también de soberanía. Los estados mandan menos y las poblaciones de esos estados deciden todavía menos, ¿no? Más allá de la retórica narcisista sobre sí misma que emite la Unión Europea, la Europa de los valores, todo eso, la simple realidad es que en política monetaria manda el Banco Central Europeo. En política exterior y de seguridad manda la OTAN. Y en casi todo lo demás manda la Comisión. Y nada de todo eso está al alcance de la soberanía popular. Soberanía popular que solo puede ser nacional, porque no existe el pueblo europeo. Existe el pueblo español, el pueblo francés, el pueblo alemán, pero el pueblo europeo no existe. Y también está más allá, por tanto, del voto, ¿no? Quiero decir con esto, que puede parecer contundente y tremendo, que quiero aclarar, por mi parte, que la concertación de las naciones europeas me parece algo necesario y útil a la luz de la historia europea y de muchísimos otros factores, ¿no? Entre otros, que por separado somos muy poca cosa y juntos pues, podemos aunar más potencia, ¿no? Pero sin dudar de esta utilidad y necesidad, hemos de reconocer que en su forma actual esta Unión Europea ha restringido la democracia, ¿no? En su sentido más genuino. Y todo esto, esta debilidad de los estados, este proceso de este medio siglo, ha sido paralelo y ayuda a entender el contexto del cierre en falso de la Guerra Fría. Pero para entenderlo, vamos a situarnos un momento en una perspectiva histórica de lo que significa ese cierre en falso, ¿no? Y haremos una pequeña digresión histórica, ¿no? Hemos de comprender que el principio general que se deduce de la historia europea es que el ninguneo o maltrato de grandes potencias derrotadas siempre tuvo consecuencias nefastas en Europa. Por ejemplo, tras las guerras napoleónicas, los vencedores tuvieron el buen sentido de integrar a la Francia derrotada en el dibujo de la Europa del futuro, con el célebre Congreso de Viena de 1815. Y eso pues, abrió una etapa muy larga desde el punto de vista de la muy guerrera y bélica historia europea, de paz y estabilidad en el continente, de 1815 a 1914, ¿no? La Primera Guerra Mundial, prácticamente no hubo guerras en Europa. Es una pequeña trampa porque nos hemos de olvidar de la guerra de Crimea, nos hemos de olvidar un poco de la guerra franco-prusiana, pero bueno, fueron guerras pequeñas, ¿no? Y la tónica general fue pacífica. Fue un éxito el haber integrado a una Francia derrotada en el dibujo continental, ¿no? El ejemplo contrario es lo que se hizo con Alemania tras la Primera Guerra Mundial y con la Rusia bolchevique tras la Revolución de 1917. En ambos casos, las políticas de exclusión, y en el caso ruso algo más que exclusión, porque hubo una intervención militar, como sabéis, de las potencias en Rusia que sangró a ese país y encarnizó mucho más y alargó la guerra civil rusa, pues esta actitud tuvo consecuencias nefastas, ¿no? En el caso de Alemania, todos lo sabemos, ¿no? Versalles tuvo mucho que ver con la génesis del nazismo, y la guerra civil rusa fue donde los historiadores dicen que el estalinismo empezó a tomar también en la violencia de todo aquello, en la barbarie de todo aquello. El estalinismo explica bastante lo que fue luego la génesis del estalinismo, ¿no? Pues bien, tras la Segunda Guerra Mundial parece que se aprendió la lección y se trató a Alemania con guante de seda. Recordemos que se desecharon las ideas iniciales de Stalin de desmembrar Alemania territorialmente
y también de Henry Morgenthau, el secretario del Tesoro norteamericano, que quería convertir a Alemania en una especie de granja modelo, es decir, reducirla a agricultura, ¿no? Privarla por completo de la base industrial que había generado todo aquel sector militar y toda aquella amenaza europea, ¿no? Eso se desechó y, con buen sentido, se les dio oportunidad a Alemania para reconstruirse, rehacerse. No hubo desnazificación en ese contexto, también en el contexto de la Guerra Fría, pero bueno, ahora hablamos un poco esquemáticamente, y se le perdonó la deuda en 1953 a Alemania, ¿no? Entonces, el fin de la Guerra Fría no fue resultado de una derrota militar, ¿verdad?, sino que fue un caso insólito de retirada incondicional de uno de los contendientes del escenario, ¿no? Pero por su escala y consecuencias para el mapa de Europa y también para la correlación de fuerzas global, esa enorme retirada fue comparable a una derrota, comparable al fin de la Segunda Guerra Mundial, al fin de la Primera Guerra Mundial. Tenía una imagen con los mapas de Europa de esa época, no tiene importancia, pero si observáis el mapa resultante después de cada conflicto, veis que el mapa de Europa, bueno, en el caso de la Primera Guerra Mundial, se acaba el Imperio Austrohúngaro, se acaba el Imperio Turco que dominaba los Balcanes, el Imperio Alemán, las fronteras cambian radicalmente, ¿no? Además, la Revolución Rusa libera a toda una serie de países del Imperio Ruso, Finlandia, Polonia, etcétera, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues otra vez el mapa de Europa se altera, ¿no? La influencia rusa llega hasta el Elba, ¿no? Digamos, con todo eso, el bloque del Este y todo eso, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría vemos lo mismo, el mapa se corre hacia, Rusia se corre hacia unas latitudes completamente nuevas, mucho más reducidas, y esto significó para Occidente una victoria sin haber disparado un solo tiro, ¿no? Gorbachov, al que yo admiro profundamente, entregó el Imperio ruso, no ya el conquistado por Stalin en la Segunda Guerra Mundial, sino el de Pedro el Grande y sus sucesores, ¿no? Desde el siglo XVIII, ¿no? El Báltico, el Mar Negro, Asia Central, ¿no? Todo esto son palabras mayores, ¿no? Sin embargo, y ahí es donde quería llegar, la respuesta occidental fue en este caso un regreso a todo aquello que la historia europea nos advertía que no se podía hacer, ¿no? Excluir y ningunear a una gran potencia de la toma de decisiones futuras, y cuando esta gran potencia se quejaba, ignorarla, y cuando reaccionaba, pues responder a base de imposiciones y sanciones, ¿no? Aquí todo el mundo entiende que hemos tenido 20 años de queja rusa contra la ampliación de la OTAN que han sido absolutamente ignoradas, ¿no? Y como la ampliación de la OTAN, otros muchos aspectos. En lugar de organizar la seguridad continental común e integrada que se acordó en París en noviembre de 1990, me refiero al documento de la Carta para una nueva Europa de la OSCE, firmado en el Elíseo en noviembre de 1990, ahí se decía la seguridad europea tiene que ser algo integrado, no se puede, la seguridad de unos países no puede hacerse a costa de la seguridad de otros países, etcétera, etcétera, un planteamiento de paz, la Guerra Fría, los bloques se han acabado. En lugar de eso, hubo ampliación de la OTAN. Entonces, todo esto no fue resultado de una ceguera histórica, sino que fue una opción geopolítica perfectamente consciente de Estados Unidos que la Unión Europea hizo suya. No olvidemos. La opción geopolítica de Estados Unidos está clara, es conocida, los historiadores ahora ya, estaba clara ya en caliente, porque ya sabéis que los americanos publican sus documentos estratégicos y con algunos años de retraso se sabe todo, pero ahora ya tenemos la suficiente distancia temporal como para que haya una serie de historiadores que hayan sacado esto con toda claridad. Uno de ellas es Elise Serot, una americana, ¿no? Que ha publicado un libro que se llama Ni una milla, ni una pulgada más allá, o algo así, ¿no? En relación a la promesa que se hizo a Gorbachov de que no se ampliaría la OTAN ni una pulgada más hacia el este, ¿no? Bien, ¿cómo se explica que esto se incumpliera de esta forma tan flagrante y descarada? Bueno,
el liderazgo de Estados Unidos depende en gran parte de mantener las líneas divisorias de la Guerra Fría, tanto en Europa como en Asia, y de preservar así las dependencias político-militares que se derivan de ello, ¿verdad? El mantenimiento de las estructuras heredadas de la Guerra Fría, como la OTAN, dependía de la continuación de la creación de tensiones y animosidad, ¿no? Hablábamos de documentos, hay uno del año 92 que se llama el Defense Planning Guidance, ¿no?, que redactó Paul Wolfowitz en el año 92, en el que claramente pues, decía que Estados Unidos debía impedir, y esto es textual, la aparición de acuerdos de seguridad exclusivamente europeos que debiliten a la OTAN. ¿Por qué? Pues porque tales acuerdos habrían conducido inexorablemente a la unión de las potencialidades de Rusia, tremendos, enormes recursos materiales, recursos minerales, energéticos. Toda la tabla de Mendelssohn está presente en ese país, que es la 7ª parte de la superficie terrestre, es el país más grande del mundo. De su potencial científico, porque la URSS era un país retrasado tecnológicamente, pero muy puntero científicamente. Es uno de sus dramas el no saber transformar la ciencia en tecnología. Ahí le fallaba algo básico en el sistema económico soviético, ¿no? Unir todo eso con la potencia tecnológica, de capital y de recursos financieros de Alemania, es decir, de la Unión Europea, ¿no? Impedir eso ha sido un objetivo perfectamente documentado y anunciado de la política de Estados Unidos en Europa. Aquí la pregunta que surge es la de ¿por qué Rusia no tomó medidas enérgicas antes, durante estos 20 años donde todo esto se hacía contra Rusia, ignorando a Rusia, ninguneando a Rusia? ¿Por qué los dirigentes rusos no se meneaban? Bueno, la primera razón era porque Rusia era extraordinariamente débil militarmente. Recordemos que en el año 94 hubo una guerra en Chechenia en la que 5.000 guerrilleros chechenos, armados de Kalashnikov, de fusiles y de lanzagranadas, batieron al ejército ruso, ¿no? En esas condiciones, ¿qué debía pensar Javier Solana cuando venía a Moscú? Nosotros quiero decir los corresponsales allá, discutíamos con él, estáis locos lo que estáis haciendo, ¿no? Rusia nunca, no va a ser débil siempre, y él decía, bueno, con aquella sonrisita, ¿no? Aquellos milicianos chechenos batían al ejército ruso. Entonces, ¿cómo iban a recibir en la OTAN las quejas rusas de que no se ampliaran hacia el este, ¿no? ¿Y vosotros cuántas divisiones tenéis? ¿Qué peligro militar, qué potencia militar tenéis para impedir esto? Esta era un poco la reflexión. Los militares piensan en términos de fuerza, ¿no? Pero sobre todo, había otro motivo, desde mi punto de vista aún más importante y flagrante, y es que la élite rusa, en aquella época, estaba concentrada en algo mucho más importante para ella, ¿eh? Y eso era el saqueo del patrimonio nacional, con sus ingentes recursos naturales y riquezas, para realizar su sueño histórico. ¿Y cuál era el sueño histórico de la clase dirigente soviética? Pues pasar de ser una casta administrativa, gestora pero no propietaria de esos recursos, pasar a ser una clase propietaria normal, es decir, entre otras cosas, capaz de heredar el privilegio en línea y sintonía con la élite capitalista occidental. Esto es un aspecto que normalmente no se entiende aquí porque se conoce poco y mal lo que era la Unión Soviética. Pero aquellos dirigentes soviéticos eran un poco como los obispos de nuestra iglesia. Eran administradores de sus bienes, de sus parroquias, de sus obispados, pero no propietarios. Cuando se morían, se acababa, sus hijos no. Naturalmente que hay un privilegio de élite que se transmite de padres a hijos siempre, pero no es lo mismo que ser el hijo del propietario de una compañía petrolera americana, ¿no? Cuando muere tu padre recibes todo aquel tremendo capital, ¿no? Así que los años 90 fueron eso, ¿eh? Debilidad rusa, élite concentrada, le importaba muy poco
la suerte del Estado, estaba concentrada en llenarse los bolsillos, ¿no? Y Occidente aprovechando la coyuntura y ampliándose territorialmente su influencia geopolítica a expensas de la retirada rusa, ¿no? Así que entramos en un aspecto crucial porque nos avisa de que lo que determina esa geopolítica, ¿por qué aumentan? ¿Por qué la OTAN avanza sus líneas? ¿Por qué ponen bases militares aquí y allá? ¿Por qué los militares rusos responden haciendo esto y lo otro? Pues porque detrás de eso hay un conflicto entre diferentes capitalismos, entre diferentes tipos de capitalismo, ¿verdad? Y esto también precisa una pequeña explicación, ¿no? Los oligarcas rusos son objetos subordinados del Estado ruso. Y esto viene de muy lejos. Es como la nobleza rusa lo fue de la autocracia zarista. La nobleza rusa no tenía nada que ver con la nobleza europea. Era nombrada por el zar directamente y su destino, su poder, su privilegio dependía del capricho del zar. O sea, el zar podía hacer ennoblecer a una lavandera, como fue el caso de Pedro I, o a un siervo, a un lacayo, ¿no? Y hacerlo uno de los personajes más importantes de Rusia. Y de la misma forma que lo hacía, lo podía deshacer, ¿eh? Entonces, en el entorno geográfico de Rusia, un país en el que lo político domina lo económico, ¿no? La élite rusa considera que debe reconocerse un dominio o como mínimo un condominio en el que los intereses de la clase capitalista rusa sean respetados, ¿no? Pero para la élite depredadora occidental eso no es admisible, porque sus compañías, a las que los gobiernos están supeditados, aquí vivimos en una sociedad en una situación diferente, porque no es lo político lo que domina sobre lo económico, sino más bien al revés, ¿no? Los políticos son más bien objetos de los grandes poderes económicos. Pues esas compañías a las que los gobiernos están supeditados en nuestro mundo, pues no admiten ningún coto privado en Rusia, menos aún cuando ese coto contiene unas riquezas naturales tan extraordinarias, ¿no? Así que esos recursos naturales de Rusia deben ser abiertos a la rapiña del capital transnacional y no pueden ser objeto exclusivo de la rapiña de la élite capitalista rusa. Y es aquí donde está el eje de la cuestión, ¿no? De las tensiones, ¿no? Si el sueño de la geopolítica americana, expuesto en muchas obras, la más famosa de ellas, el libro de Zbigniew Brzezinski, ese consejero de seguridad nacional ya fallecido, que en el año 97 publicó un libro que se llamaba El Gran Tablero Mundial, donde explicaba esto, que era necesario desmembrar al Estado ruso en tres unidades, la Gran Rusia, convertirla en tres repúblicas, una república europea, una república rusa europea, una república siberiana y una república del Extremo Oriente. De esta forma, esos recursos quedan divididos en tres estados y es decir, la dirección política de esos recursos es mucho más débil y, por tanto, nuestras compañías pueden entrar allá, ¿no? Si pregonaban esto, era precisamente para romper el coto y convertir a los capitalistas políticos rusos en una mera clase compradora, subalterna e intermediaria. Pero el problema es que ese papel la élite rusa no lo acepta. No lo acepta porque hay una identidad de gran potencia milenaria en Rusia. Somos un gran país, somos el mayor país. Lo que todos los países imperiales, la identidad de todos los países, los ingleses, nosotros mismos en nuestra historia mucho más atrás también tuvimos esa identidad de que éramos los mejores del mundo, ¿verdad? Hoy los americanos, ¿no? La élite rusa no acepta ese papel subordinado. Y al no aceptarlo, se produce el conflicto, ¿eh? Y con esto quiero decir que si el capital occidental hubiera tenido libre acceso al control de los recursos energéticos y minerales de Rusia, y si en ese negocio la élite rusa se hubiera conformado con un papel subalterno y solícito hacia los intereses extranjeros, pues no habría habido ampliación de la OTAN, ni se hubiera excluido a Rusia, ni demonizado a su gobierno, ni a su régimen, que no es peor que otros regímenes amigos, ¿no?
la Unión Europea tiene relaciones bastante fluidas y cordiales con Turquía, que es miembro de la OTAN, permite que un periodista sea descuartizado con una sierra eléctrica en una embajada a Arabia Saudí y ahí no pasa demasiadas cosas, pero cuando Putin envenena a un opositor o cuando sus agentes secretos en Inglaterra matan a alguien y tal, pues ahí se arma. ¿Por qué? Porque es un régimen adversario, porque hay este conflicto de fondo con ellos, ¿no? Bien, hemos de decir que en este pulso entre capitalismos, digamos, la élite de la Unión Europea no es pasiva espectadora, sino que es parte protagonista y activa, ¿no? Y aquí vamos a hacer un pequeño salto para decir que, bueno, esta tensión concluyó, la última gota de esta tensión, que tiene una crónica larguísima de acciones, de tensiones incluso militares, ¿no? Pues la última gota fue el 2014 en Ucrania, cuando hubo una operación de cambio de régimen, que no fue solo eso, fue también una revuelta popular genuina que representaba el sentir de una gran parte de la población ucraniana, no de toda la nación, porque Ucrania es un país con dos identidades diferentes, históricamente muy diferentes, y eso es lo que explica los elementos de guerra civil que tenemos en el conflicto ucraniano hoy, el Donbass y Lugansk, Crimea, donde la gente está encantada de haber sido anexionada a Rusia, etcétera, etcétera, y la Ucrania occidental, donde hay un nacionalismo étnico furibundamente antirruso, con una historia y también divisiones religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, fue ese cambio en Ucrania lo que desbordó el vaso de la ruptura rusa con Occidente, ¿no? Porque ese cambio eliminó definitivamente las últimas ilusiones que Moscú tenía de llegar a un entendimiento con Europa. Ellos Gorbachov hablaba de la gran casa, de la casa común europea, ese era el término. Luego con Putin la cosa se fue, como veían que eso no funcionaba, aquello que se había prometido en la carta de la OSCE del año 90 no era posible, hablaron de la gran Europa, ¿no? Y al final ya se rompe la baraja, y Rusia renuncia a mantener unas relaciones fluidas y cordiales con la Unión Europea, y en la célebre visita de Borrell a Moscú de febrero de 2021, que todos recordaréis, declara Rusia a la Unión Europea socio poco fiable, y afirma su enfoque hacia el proyecto de la Gran Eurasia. Y aquí es donde estamos hoy. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, pues en Moscú dicen que eso de la Gran Eurasia supone el fin de 300 años de orientación europea, una ruptura histórica con la línea iniciada por el zar Pedro el Grande hace 300 años, en el siglo XVIII, ¿no? Y dicen que el nuevo enfoque ya no consiste en intentar integrarse en Europa o con Europa, sino hacerlo con China, los BRICS, con Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no es el resultado, como yo mismo escribí una vez, de una novia despechada, ¿no? No me quieres, pues me voy con otro. No. Esto es el resultado es una decisión pragmática, meditada durante muchos años, que pasa por la experiencia de muchas frustraciones acumuladas por la élite rusa durante estos años. Yo he conocido a mucha gente de esta élite, ¿no? Y os puedo asegurar que eran los más entusiastas occidentalistas del mundo, ¿no? Hoy son radicales antioccidentales, ¿no? Y ha sido para mí realmente muy chocante, porque entre el 2002 y el 2008 yo estuve fuera de Rusia, ¿no? Estuve en China, y ahí pasaron cosas que yo no vi, y cuando las volví a ver me encontré con un cambio en la sociedad rusa impresionante, ¿no? Bien, ellos ya no quieren integrarse con Europa, sino que lo que quieren es, como decía, integrarse con China por razones pragmáticas, porque la correlación de fuerzas global se está trasladando hacia Asia. China no era nada, en los años 80 representaba el 2,3% del PIB mundial, la Unión Europea creo que era el 22 o 23% entonces. Hoy China representa el 18% de ese PIB y la Unión Europea está en el 16%. Para que veáis
en 20 años, 30, 40 años, cómo está cambiando el mundo, ¿no? Estados Unidos está alrededor del 18, ¿no? Y en general, no sé, toda la experiencia en Asia. Uno si viaja a Asia ahora, pues en China los aeropuertos funcionan mucho mejor que en Europa, la red de tren de alta velocidad. Cuando yo me fui, inauguré la primera línea de alta velocidad de China, entre Pekín y Tianjin, un recorrido de, creo que son 250 kilómetros o así. Hoy tienen la red de alta velocidad más importante del mundo, mayor del mundo, ¿eh? Funciona perfectamente. Incluso antes de eso ya los ferrocarriles chinos funcionaban muy bien, ¿no? Quiere decir que es una sociedad con un potencial extraordinario, que siempre fue la primera potencia mundial, un siempre histórico, hasta el siglo XVIII, XVII, cuando empieza, después de la Revolución Industrial, empieza un ciclo de la historia mundial diferente, pero ese es el país que está emergiendo, ¿no? Que está renaciendo, ¿no? O sea, cuidado con eso, el mundo está cambiando, y eso es lo que en Moscú dicen que la Unión Europea aún no se ha enterado de esto, ¿no? Que no se ha enterado de que la Unión Europea importa mucho menos en Moscú, ¿no? Nos creíamos imprescindibles e insustituibles, creíamos que las sanciones iban a arruinar a Rusia, von der Leyen lo dijo, que vamos a acabar con la industria rusa, pero ha resultado que no. Ha resultado con que Moscú está llevando a cabo, de momento con bastante éxito, un programa de sustitución y reconversión de importaciones occidentales absolutamente exitoso en automoción, alimentación, electrónica, máquina herramienta, construcción naval y aviación, ¿eh? En la época soviética los rusos hacían algunos de los mejores aviones del mundo, ¿no? El Tupolev 154, por ejemplo, el avión que más horas de vuelo tenía del mundo, ¿no? Y en los años 90 todo eso se murió, lo abandonaron por completo, estaban, como decía antes, llenándose los bolsillos, ¿no? Y empezaron a comprar Airbus, Boeing, todo esto. Ahora no pueden ya, y ya desde hace años están resucitando la industria aeronáutica nacional, ¿no? Y ya tienen aviones propios, otra vez empiezan a tenerlos, ¿no? Y es un poco en todo, la agricultura, farmacia, ingeniería, los corredores energéticos, ¿no? Todo aquello que antes se iba hacia Europa, los gasoductos, oleoductos, se están dirigiendo hacia el otro lado, ¿no? Hacia China, hacia Oriente, hacia Asia, ¿no? Y lo que Rusia no puede producir, pues lo compra en China. O sea, lo que antes compraba, la tecnología, las máquinas, herramientas que antes compraba en Alemania, ahora la compran en China. Los chinos están haciendo cosas absolutamente punteras, son líderes en muchas cosas ya, ¿no? Y lo van a ser en todavía más, ¿no? Y al mismo tiempo de todo eso, el régimen ruso está transformándose, ¿no? Digamos, ¿no? Porque claro, este giro tiene unas consecuencias enormes, ¿no? El régimen bonapartista ruso no solo se hace más autoritario y represivo, ¿no? Por ejemplo, se admite el debate sobre la guerra de Ucrania, pero no la crítica frontal a la guerra, se encarcela a disidentes de izquierda y derecha, se hace más autoritario y represivo, pero al mismo tiempo se está haciendo más social y más soviético, si queréis, ¿no? En sus planteamientos interiores e internacionales. Es una paradoja extraordinaria, pero esto es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con la guerra de Ucrania y el cambio que está provocando, porque las sanciones europeas, este giro, ya no miramos hacia Europa, miramos hacia Asia, se transforma y se consolida el régimen ruso para perpetuarse en el poder, porque este régimen tenía problemas, tenía fuertes problemas, ¿no? Ha habido grandes movilizaciones populares contra la reforma de las pensiones, un poco Putin quería hacer lo mismo que quieren hacer nuestros gobernantes y que están haciendo en Europa, recortar las pensiones y todo esto. Entonces la gente salía a la calle y de paso decía, bueno, ¿y por qué las elecciones tienen que ser así? ¿Por qué tienen que ganar siempre los mismos? ¿Por qué no abrir la televisión a más voces, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de ahí. Así que la guerra ha solucionado también muchas cosas para el régimen, ¿no? Porque ahora el prestigio de Putin provoca una unión sagrada ante la guerra, que no es una guerra contra Ucrania, que también lo es, por supuesto, Ucrania está sufriendo mucho, pero se presenta sobre todo en la narrativa rusa como la gran guerra patria .2, o sea, la gran guerra contra el nazismo, en fin, toda una retórica
Bueno, es lo que hacen todos los regímenes en estas situaciones. Recordemos a Bush, camuflando pues, sus intereses energéticos en Oriente Medio y tal, con la guerra, la lucha contra el terrorismo, en la que el pobre Saddam Hussein, que era un carnicero, no tenía nada que ver con el atentado aquel, ¿no? Y Afganistán tampoco, ¿no? Resulta que de aquellos señores de los aviones de las Torres Gemelas, la mayoría eran saudíes, ¿no? Creo que eran 17 sobre 18 o algo así, y no pasó nada en Arabia Saudí, ¿verdad? Es decir, que se está produciendo una paradoja que es la siguiente, que es la pelea entre el capitalismo globalista, transnacional, occidental y el capitalismo político ruso, ¿no? También unida a la negativa a tratar a la élite rusa como una igual en el club global de los depredadores, pues empuja a Moscú a cierta sovietización, a cambiar el contrato social en política interior y en política exterior. En política interior con más distribución, más control estatal, más keynesianismo, menos mercado y ciertamente más represión, como he dicho, y en política exterior con un énfasis insólito en el anticolonialismo, en el antioccidentalismo, con la enfatización del papel de los BRICS, de las nuevas potencias emergentes, de las relaciones con África, América Latina y, por supuesto, Asia. Hace poco ha habido en Moscú una cumbre Rusia-África, que han venido todos los jefes de Estado africanos, casi todos. Yo ha habido también una cumbre Rusia-América Latina, en la que han venido todo el mundo, todos los países latinoamericanos. Y el resultado es algo tan pintoresco como observar a Putin, que es un decidido conservador y un anticomunista convencido, partidario de la economía de mercado sin ninguna ambigüedad, pues hacer el elogio de Fidel Castro, del Che Guevara y del presidente Allende en el último discurso de este foro latinoamericano. Todo esto, como he dicho antes, debe ser observado con la máxima atención. Está ocurriendo ahora en estos momentos y lo debemos observar con la máxima atención porque forma parte de este cambio global que se está produciendo, ¿no? Así que recapitulando, y ya queda poco, diremos que el esfuerzo por excluir a Rusia de Europa ha resultado en que Moscú mire a Oriente para trazar sus asociaciones estratégicas y que la Rusia euroasiática se está haciendo menos dependiente de la Unión Europea, ¿no? Y al mismo tiempo la Unión Europea se está haciendo más dependiente de Estados Unidos y con ello se debilita, ¿no? Y están pasando cosas en la Unión Europea que nos indican que estamos en una crisis profunda. Otra cosa es que los medios de comunicación no hablen de ello, ¿no? Pero recordemos cuáles eran las bases del consenso europeísta, ¿no? que estaban en el sentido común general de todo el mundo. Bueno, pues se trataba de paz, bienestar y estabilidad. Esas eran las tres grandes promesas de la Unión Europea, ¿no? Bueno, el eje franco-alemán era el que garantizaba un poco la paz, la no beligerancia, digamos. El mercado interior garantizaba la prosperidad y el euro garantizaba la estabilidad. Hoy todo eso ha saltado por los aires. La paz se ha perdido en Ucrania. El mercado interior sufre de unas sanciones europeas que han sido contraproductivas para la propia Europa, porque han explosionado los precios energéticos y eso es lo que está en la base de nuestra inflación, y eso que en España estamos mejor que en otros países. Y la eurozona no tiene controlada la inflación, ¿verdad? En este cuadro es fundamental lo de Alemania. Alemania era el líder europeo en el que todos se miraban por su eficacia económica, su potencia exportadora, etcétera, etcétera. Todo esto se está agrietando, porque con los precios de la energía muchas empresas están emigrando y emigran hacia Estados Unidos, están comprando el gas que antes compraban a los rusos 3 o 4 veces más caro en forma de gas licuado a los americanos. Todo esto tiene unas consecuencias industriales tremendas y este año estará en recesión Alemania, ¿verdad? Así que esta apuesta europea por
el seguidismo del cuadro de intereses de Estados Unidos ad absurdum, porque el colmo de los colmos es que tu aliado te reviente un oleoducto en un acto terrorista en el Nord Stream, ¿no? El gasoducto ese, en septiembre del año pasado. Y ahí nadie diga nada. Es decir, no solo los alemanes no han dicho nada, el gobierno alemán no ha dicho nada, sino que ha colaborado en la operación para disimular este hecho, diciendo que fueron los ucranianos, que fueron unos que iban en un barco, unas versiones absolutamente ridículas, ¿no? Pues este proceso de alinearse con todo esto, con estos intereses americanos hasta el absurdo, ¿no?, hace que los expertos internacionales miren a la Unión Europea con otros ojos, ¿no? Cuando hablo de expertos internacionales no me refiero a los expertos occidentales, ¿no? Me refiero a los del mundo. Hay otro mundo fuera de nuestro, ¿eh? Somos una minoría poblacional dentro de este nuevo mundo que se está forjando. Y aquí me ha gustado la apreciación que hace un experto chino que se llama Zhang Jiang, que dice sobre la situación en Europa, dice, por mucho que la Unión Europea y Occidente culpen a Rusia, que al fin y al cabo es la que ha invadido Ucrania, es evidente, el hecho de que haya estallado una crisis militar en Europa es en sí mismo indicativo del fracaso de la estrategia de la Unión Europea hacia Rusia. Y este mismo Zhang Jiang dice, a medida que se amplíe la brecha de poder entre Europa y Estados Unidos, porque la crisis económica en la que está entrando la Unión Europea va a ampliar esta brecha, la Unión Europea podría parecerse más al Reino Unido o Canadá y demostrarse completamente incapaz de defender sus propios intereses, ¿no? Ahora veamos ya para acabar esto de un poco lo que es 4 palabras sobre el pulso por Eurasia, ¿no?, y la alianza ruso-china que ha dado fuerza a este pulso, ¿no? La asociación entre China y Rusia para construir una gran región euroasiática crea una atracción gravitatoria para todo el supercontinente con repercusiones en el mundo entero, ¿no? Que se una la potencia económica más pujante, la que está invirtiendo más en I+D, en ciencia, en tecnología, con el país que tiene más recursos minerales y energéticos del mundo, que es Rusia, y que además tenga también una fuerte potencia militar, porque es la primera superpotencia nuclear, y porque tiene una potencia científica muy importante, pues eso crea una atracción gravitatoria para todo el mundo. ¿Cómo se ve el mundo hoy desde Zambia? ¿Cómo se ve el mundo hoy desde Brasil, desde Chile, desde Argentina, desde cualquier país africano o asiático? Bueno, antes éramos el patio trasero de Estados Unidos, ahora resulta que hay otro polo que es tan potente y que en el futuro podría incluso llegar a serlo más, y eso lo cambia todo. Lo cambia todo comercialmente, porque ya es el primer socio comercial de África es China, en América Latina 3/4 de lo mismo. Todo esto hace cambiar las opciones políticas de esos países también, ¿no? Más aún cuando la entrada de China en todos esos países no lleva consigo cláusulas obligatorias. Te damos un crédito a cambio de que privatices o que hagas esto o que hagas lo otro. No. Los créditos chinos no tienen condiciones. Los créditos chinos no se meten con el régimen político que hay. Los créditos occidentales sí. Si quieres que te favorezcamos, tienes que tener un régimen político favorable a nuestros intereses, ¿no? Eso es un poco cómo funciona el asunto y cómo está cambiando esta fuerza de atracción gravitatoria de este nuevo polo en el mundo entero, ¿no? Así que Europa se enfrenta a un dilema. Si no se adapta a la cambiante distribución internacional del poder, perderá competitividad, ya lo está perdiendo, y se verá obligada a replegarse bajo el patrocinio de Estados Unidos, como vemos ahora. Y al alinearse únicamente con la región transatlántica, Europa derivará necesariamente
hacia una relación geoeconómica núcleo-periferia con Estados Unidos y renunciará, por tanto, definitivamente a la autonomía regional, ¿no? La Unión Europea se arriesga a ser una mera ficha en el tablero definido por otros. Y aquí llegamos a la cita que hemos hecho cuando hemos empezado con esto. Y es lo que decía el Consejo Europeo, la institución de la Unión Europea que define las orientaciones y las prioridades políticas generales de la Unión, en 2010, cuando advertía del peligro de que la Unión Europea se convierta en la cada vez más irrelevante, vuelvo a repetir, península occidental del continente asiático. Estamos en ello y, como le dijo Gorbachev a los dirigentes de la Europa del Este, a los dirigentes de Alemania del Este, en vísperas de la caída del muro, dijo: la historia no perdona a los que pierden el tren, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora, perdiendo el tren. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias por la atención. Y al Ayuntamiento de Llerena por la invitación y a la Asociación de Historia Extremeña también. Muchas gracias, señor Ponte Civil. Bueno, pues abre un tiempo, estamos bien de tiempo para un debate. Si alguno de los presentes quiere formular alguna cuestión, por favor, que lo haga. Bien. Ángel, abre un poco alto, no sé que cojas el micrófono inalámbrico. Hola, muchas gracias por su ponencia que me ha parecido fantástica. Preguntarle solamente, pues claro, hablamos mucho de geopolítica, de movimientos económicos, militares, de lo que son los diferentes imperios, unos aparecen, otros desaparecen, pero, o por lo menos muchos creemos que la Unión Europea se ha definido siempre por valores, o que creemos que esos valores deben ser lo que en el mundo tiene que hacer presente la Unión Europea, las leyes, la libertad nacional, los derechos humanos, ese tipo de cosas, que por supuesto, en fin, ya sabemos todos que cuando llega la hora de la verdad, pues nos pasamos mucho por el forro a la hora de hacer, pues, eso que hemos hablado, política, la economía, la guerra y demás, pero esos valores están en contra de muchos de esos países, de muchos de esos imperios. Quería preguntarle qué opina usted. Funciona. Sí, sí. Sí, es fundamental la pregunta. ¿Qué representa Europa? La Unión Europea nos dice que representa valores. ¿Qué valores? Pues Beethoven, la Ilustración, el espíritu de las leyes, ¿no? La división de poderes, el derecho, ¿no? Pero resulta que Europa también es otras cosas, también ha sido otras cosas. Ha sido Auschwitz, ha sido el colonialismo, ha sido la Inquisición, aquí teníamos algunos tribunales, ¿verdad? Ha sido las guerras de religión, ¿eh? No es el continente de la democracia. Sí, las libertades eran considerables en Francia, gracias a Dios que los españoles hemos tenido en Francia y al lado, ¿no? Los españoles, no de mi generación, sino de la anterior, ¿no? Allí encontrábamos refugio, ¿no? A muchas cosas, ¿no? Y en el siglo XIX, en nuestro turbulento siglo XIX. En Inglaterra había división de poderes, ¿eh? Había margen. En algunos otros países, pero eran 3 o 4. En los años 70, esta Europa, la mitad oriental de Europa, eran esa mezcla de dictadura y socialismo que había en los países del este, ¿no? Y en Europa occidental teníamos dictaduras en España, en Portugal, en Grecia. En Italia la democracia fue sometida a una vigilancia estricta cuando apareció que un señor que se llamaba Aldo Moro quería abrir la gobernanza del país a un gobierno con el Partido Comunista, que era una fuerza perfectamente democrática, y ahí murió, y aquello se impidió. En fin, no solo son muy pocos años y muy pocos países,
sino que detrás de ese capital glorioso y valiosísimo que tenemos, hay poca cosa, ¿no? Y también hay tradiciones terribles, ¿no? Hablamos del continente de la paz, ¿eh? Bueno, situémonos históricamente, ¿no? El continente de la paz ha sido el continente más guerrero de la historia de la humanidad, ¿no? Durante los últimos 500 años ha habido guerra continua en Europa, prácticamente. El paréntesis ese que he citado antes, de 1815 a 1914, es uno de los raros paréntesis pero todo lo demás, no recuerdo la cifra de la cantidad de años, creo que eran 80 años por siglo que había guerras en Europa, de una manera o de otra, en los últimos 500, ¿no? Y decimos, vale, pero eso es el pasado. Ahora estamos en un nuevo mundo, una nueva Europa, Europa de los valores. Bueno, es verdad que no hay guerra en Europa. Si nos olvidamos de Yugoslavia, si nos olvidamos de Ucrania ahora, ¿eh? Tremendas carnicerías en los dos casos. Pero es que antes de Yugoslavia y de Ucrania teníamos otra cosa. No teníamos guerra en Europa, pero sí teníamos guerra de las potencias europeas en sus imperios coloniales. La pequeña Bélgica tenía sometida una parte de África que era, no sé, 500 veces más grande que Bélgica, ¿no? Holanda, ridículo por su tamaño país, admirable por sus instituciones y tal, tenía un imperio en lo que hoy es Indonesia, que se acabó en el 48 con una guerra colonial que costó 100.000 muertos, según reconoció el primer ministro holandés el año pasado, creo que pidió perdón, cosa realmente... Francia, potencia pues ejemplar, con De Gaulle, ese país que todos admiramos. En Argelia produjo 1 millón de muertos, ¿no? Para salir de aquello, ¿no? En Indochina, una tremenda carnicería también, ¿no? El Reino Unido, la separación de la India en el 47, según Nehru, uno de los fundadores del Estado indio, costó 1 millón de muertos. En Kenia hubo unas carnicerías brutales. Por tanto, ese continente de paz en el interior era compatible con todo este desastre en el exterior. Por eso hoy, cuando Occidente condena a Rusia por este ataque, el enfado en Occidente es comprensible, pero en el resto del mundo la cosa pincha, ¿no? En las Naciones Unidas, 143 países votaron a favor de condenar la invasión rusa de Ucrania y al mismo tiempo una gran mayoría de países, no tengo la cifra aquí, pero eran más de un centenar, se abstuvieron o votaron en contra de imponer sanciones. Solo 40 países apoyaron las sanciones que propuso Occidente contra Rusia en las Naciones Unidas. Ahí está el sentir del mundo, digamos, ¿no? Las contradicciones que hay, ¿no? Por eso, dicho esto, soy el primero en reconocer que fuera de los regímenes europeos, que por cierto cada vez son menos democráticos, hay que decirlo, ¿no? Por desgracia, cada vez son menos democráticos, tenemos pues disidentes, ¿no? Los principales disidentes occidentales están en la cárcel, ¿no? Julian Assange, ¿no? Un hombre que lo único que hizo fue denunciar crímenes de guerra, ¿no? Y se ha criminalizado la denuncia, no el crimen, ¿no? El crimen es impune, por supuesto. Lo estamos viendo también estos días en Oriente Medio, ¿no? La actitud occidental hacia todo eso, horrible, ¿no? Y de los medios de comunicación y tal. O sea que nada de lo que desde Occidente se dice de Rusia o de China es falso. Casi todo es verdad. Donde realmente falla la cosa es en la presunción de inocencia hacia el que emite la acusación, ¿no? Y ahí es donde entra pues todo el narcisismo la historia de la Europa de los valores, etcétera, etcétera. Y hemos de ir con mucho cuidado, porque ya no somos los amos del mundo. Hace mucho tiempo que dejamos de serlo, porque
lo fueron los americanos, pero los americanos son nuestra extensión, o digamos, nosotros somos la extensión de ellos. Hay un autor francés, Régis Debray, que dice, antes había una civilización europea de que la cultura americana era emanación, digamos, ¿no? Y hoy tenemos una civilización americana de la que la cultura europea es subalterna, ¿no? Y es verdad, ¿no?, cómo se comportan nuestros jóvenes, qué es lo que entusiasma a nuestros jóvenes, qué es cool, ¿no?, qué es guay, qué es todo esto, ¿no? Está totalmente colonizado, ¿no? Pero fuera de nuestro mundo occidental las cosas están cambiando y las percepciones y las sensibilidades también. Ahora con esto de Oriente Medio estamos asistiendo a una lección magistral para el resto del mundo de lo que es la hipocresía y el doble rasero en materia de matanzas, ¿no? O sea, ¿por qué la horrible matanza de civiles de Hamás en Israel se condena de esta manera tan tremenda, y derecho a defenderse, armas, pam, pam, y lo otro no se dice nada, cuando la magnitud de la dimensión, la comparación de las magnitudes es flagrante, ¿no? Es de 1 a 40 y además viene de una historia de 75 años. Los medios de comunicación juegan a eso. ¿Dónde está nuestra libertad de prensa? Todo eso, en fin, ese es mi punto de vista sobre el asunto, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Sí. Buenas tardes. Vamos a ver, si no lo he entendido mal, creo que usted ha intentado hacer un símil entre lo que pasó en el 18, el Tratado de Versalles, y la derrota de Alemania, a lo que está pasando actualmente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que debería haber hecho Europa para evitar eso? Sí. Porque sabemos lo que ha hecho, según lo que usted ha dicho. ¿Qué es lo que debe haber hecho Europa? ¿Alejarse de Estados Unidos, que es su principal aliado, y haber intentado acercarse más a Rusia? ¿O simplemente con el hecho de no haber permitido la expansión de la OTAN, usted cree que Rusia no hubiera hecho lo que ha hecho? Acercarse más a Asia o China y, por ejemplo, haber invadido Ucrania. ¿Y qué no ha hecho Rusia para evitar esa desconfianza de Europa? Casi nada. Sí. ¿Qué debería haber hecho Rusia? Bueno, hace poco todos los observadores, los especialistas occidentales que salen por la tele, y tenía un vídeo muy bueno que no lo puedo pasar, pero que era extraordinario sobre esto, decían que la invasión rusa de Ucrania había sido una invasión no provocada, ¿verdad? Pues, y que no tenía nada que ver con la ampliación de la OTAN, ¿verdad? El otro día, hace menos de un mes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la invasión rusa fue la consecuencia de que la OTAN no aceptara las propuestas rusas presentadas por Moscú en diciembre de 2021 y enviadas a la OTAN y a Washington de revertir la ampliación de la OTAN hasta las fronteras del 97, es decir, antes de la primera ampliación, más la declaración de neutralidad de Ucrania. Con esta declaración, Stoltenberg confirmó lo que es una de las bases de la propaganda rusa. Es decir, hemos invadido Ucrania no porque hay un pleito entre capitalismos, todo esto que he contado, no, sino porque amenaza nuestra seguridad relativo, porque bueno, ahora está más amenazada que antes porque Finlandia es miembro de la OTAN, 1.200 kilómetros más de frontera directa con etcétera, etcétera. Pero al decir esto, Stoltenberg confirmó eso, ¿no? Por tanto, recordemos que en diciembre del 21, este documento que menciona Stoltenberg, fue una carta
que después de muchos años de quejas, de propuestas rechazadas y tal, el Ministerio de Exteriores ruso envió a la OTAN y a Washington. No la envió a la Unión Europea, porque ya entonces la consideraba como inservible. Estos son los ayudantes del sheriff, hacen siempre lo que quiere Washington, vamos a hablar directamente con los que deciden. Esa fue la lógica de Moscú. En esa carta se pedía que la OTAN volviera a las fronteras del 97, revertiera la ampliación y que Ucrania fuera neutral, como recogía su constitución desde el año 96 hasta hace poco. Y esto lo dijo Moscú con 100.000 soldados desplegados en la frontera. Estamos hablando de diciembre, enero del 21, un mes antes de la invasión, y advirtiendo de que si no se aceptaban estas condiciones, tomaríamos, dijeron, medidas técnico-militares. Prácticamente anunciaron la invasión, ¿verdad? La CIA lo sabía, ¿no? La CIA sabía hasta muchos de los objetivos de esa invasión. El aeropuerto de Hostomel, al lado de Kiev, ¿no? Y esa información se envió inmediatamente a Kiev, ¿no? Retiraron los aviones, muchas infraestructuras las pudieron salvar por eso, ¿no? Luego la prensa americana, no la propaganda rusa, la prensa americana nos ha explicado que desde el año 2014 la OTAN, 7 países de la OTAN, entrenaron a 80.000 soldados ucranianos preparando el conflicto con Rusia, ¿no? Dieron muchísimo dinero, modificaron los aeropuertos para que pudieran tener entrada aviones de la OTAN, y esto lo dicen la prensa americana con todo tipo de detalles, pero también los responsables, los primeros responsables, ¿no? Por ejemplo, Stoltenberg, otra vez, el secretario general de la OTAN, dice: la guerra no empezó en febrero del año pasado con la invasión rusa. La guerra empezó en 2014 y desde 2014 los aliados de la OTAN han dado apoyo a Ucrania con entrenamiento y material de tal forma que las Fuerzas Armadas ucranianas eran mucho más fuertes en 2002 de lo que eran en 2020 y 2014. Esto lo declaró el 14 de febrero de 2023, el pasado febrero, ¿no? Richard Clark, el jefe del Comando Militar Operativo de Estados Unidos, dice: lo que hicimos a partir de 2014 fue crear las condiciones. Cuando los rusos invadieron en febrero, llevábamos 7 años trabajando con las fuerzas especiales ucranianas y las hicimos mucho más fuertes, ¿no? O sea, todo eso es la película que no nos han contado que hay detrás de la invasión rusa y que en ningún caso la justifica, pero sí que permite comprender algunas de las cosas que Putin nos ha explicado y que aquí no los hemos hecho caso porque no son titular, como no es titular, pues ahora según qué cosas de lo que está pasando en Gaza y todo esto, ¿no? En febrero del 2019 la Constitución ucraniana se enmendó de tal forma en el que hacía la pertenencia del país a la OTAN obligatoria, un objetivo obligatorio para el gobierno, ¿no? La anterior Constitución decía que Ucrania era un país neutral, ¿no? En marzo del 2021 la doctrina de seguridad ucraniana adoptó lo que se llamaba Plataforma de Crimea, que era un programa para asegurar el retorno de Crimea a Ucrania, aunque fuera por medios militares. En junio del 2021, el Reino Unido accedió a mejorar las capacidades navales de Ucrania. El mismo mes, la OTAN reafirmó su compromiso con una eventual entrada de Ucrania en la OTAN.
Y esto sigue, ¿no? En la conferencia de Múnich de poco antes, yo creo que fue en febrero, el mismo febrero del 22, o sea, el mismo mes de la invasión, pero semanas antes, Zelensky dijo que sugirió en la conferencia de seguridad de Múnich que, puesto que los rusos no respetaban la integridad de Ucrania, porque habían invadido en el 2014, se habían anexionado Crimea, ellos estaban moralmente, tenían justificación para desdecirse del memorándum de Budapest del 94, es decir, volver a tener armas nucleares. Todo esto sumado crea una crónica que es la que permite a Putin decir, es que si no interveníamos en el 2022, habría sido peor, porque conforme pasaba el tiempo, el ejército ucraniano era más poderoso, habrían muerto más soldados rusos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las guerras de agresión comienzan con este tipo de declaraciones. El enemigo nos estaba amenazando, era inevitable que atacáramos porque si no nos atacaban a nosotros, etcétera, etcétera. Pero todo y así son argumentos de peso, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho Rusia? No lo sé. Yo no soy partidario de la guerra, pero supongo que negociar. Pero es que llevaban 40 años negociando sin resultado, ¿eh? Y a gran parte de esa negociación yo he asistido en directo, ¿no? Y realmente era desesperante, ¿no? Claro, al principio Rusia era muy débil, luego dejó de serlo y tendrían que haberse tomado mucho más en serio todo esto. Pero los americanos no es que no se lo tomaban en serio, sino que iban a la suya, jugaban su juego. Aquí la gran pregunta es por qué la Unión Europea fue tan ciega estratégicamente como para subirse a esto. ¿Qué tendría que haber hecho la Unión Europea, decías en la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que tendría que haber intentado y realizado una política exterior y de seguridad autónoma, una estrategia de política internacional propia, independiente de Estados Unidos. Es decir, no hostil a Estados Unidos, porque va a ser hostil, pero independiente. Nosotros tenemos otra visión del mundo, nosotros no queremos, y es que no han hecho nada de todo eso, han participado en todo. La guerra de Irak, han ido como locos, a la guerra de Afganistán. El ministro de Defensa alemán decía la seguridad de Alemania se defiende en el Hindu Kush, ¿no? Es totalmente absurdo, ¿no? Nadie ha desarrollado la idea de hacer unas relaciones internacionales no basadas en la fuerza militar, ¿no? que es lo que propugna Estados Unidos. Se podrían hacer otras cosas, ¿no? China mismo lo hace. China mismo no ha invadido a nadie en los últimos 40 años. La última guerra que se le conoce es aquella expedición punitiva contra los vietnamitas del año 79, en la que el ejército chino se rompió los dientes, ¿no? Porque los vietnamitas son muy duros de pelar, ¿no? O el conflicto fronterizo con India, que fue anecdótico, ¿no? Pero en 40 años no ha tenido... Entonces, ¿por qué la Unión Europea no podía realmente impulsar una política de paz? Porque es poco potente, ¿no? Era una potencia económica. En los años 80 tenía más peso su economía en el PIB mundial que la propia de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, pues por una multitud de razones, que algunas las he rozado en esta exposición, otras habría que desarrollar, pero que todas nos llevan a lo mismo, ¿no? A una renuncia completa de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Yo creo que lo que debería haber hecho es lo que se acordó con Gorbachev en el año 90, ¿no? Una seguridad europea integrada, en el que las cuestiones de seguridad se acuerdan en común, ¿no? ¿Y qué pasa con los polacos, con los bálticos que quieren ingresar en la OTAN? Bueno, si se les da primero los polacos y los bálticos en la Europa de los 90, que es cuando todo esto se fraguaba, no pintaban absolutamente nada. Los que mandaban eran Francia y Alemania, ¿no? En todos los términos, militares, económicos, etcétera. Por tanto, eran ellos los que podían marcar la línea, y no la marcaron, ¿no? Al revés, ampliaron la Unión Europea para hacerla cada vez más ingobernable, porque empezaron a meter países ahí, ¿no? Estados Unidos insiste en que Turquía entre en la Unión Europea, con lo cual eso ya sería absolutamente, ya actualmente está como está, ¿no? Es muy difícilmente gobernable, ¿no? Por tanto, deberían haber hecho una seguridad continental integrada, llegar a buenas relaciones con Rusia, es decir, aceptar que las empresas petroleras rusas no se van a abrir a las compañías
energéticas multinacionales occidentales, aceptar que la clase capitalista rusa es una clase capitalista política y que por tanto su beneficio se deriva del control que ellos tienen directo de los recursos y que no pueden abrirse, aceptar ese coto privado, ¿no?, que tiene ciertas concesiones geopolíticas, ¿no? Por ejemplo, no fomentar gobiernos antirrusos en todo el entorno de Rusia, como se ha hecho, se ha fomentado, ¿no? El nacionalismo ucraniano nunca habría evolucionado en esta dirección, me estoy refiriendo antes de la invasión, todos estos años, si no hubiera sentido el aliento de la Unión Europea y de Estados Unidos detrás diciéndole adelante, adelante, cada vez más. El nacionalismo ucraniano, no la opinión pública ucraniana, porque la opinión pública ucraniana, y esto nadie lo dice, era contraria al ingreso del país en la OTAN hasta anteayer, poco antes de la invasión rusa, ¿no? Las encuestas lo dicen con toda claridad. En el 2008, cuando la cumbre de Bucarest de la OTAN invita a Ucrania a meterse en la OTAN, con la oposición de Sarkozy y de Merkel, ¿no?, que dicen, ostras, esto a Rusia le va a molestar mucho, ¿no? Esto es jugar con fuego. La opinión pública ucraniana entonces, y eso es estaba en un 20% a favor de que Ucrania ingresara en la OTAN. Había un 30% a favor de que Ucrania ingresara en un pacto militar con Rusia. Y una mayoría aún superior al 30% abogaba por un estatuto de neutralidad y no alineamiento. O sea, no fue la voluntad de los ucranianos la que movió este proceso, como tampoco fue la voluntad de los polacos de meterse en la OTAN. Nunca hubo un referéndum en Polonia. Si lo hubiera ahora, votarían con las dos manos a favor, ¿no? Pero nunca lo hubo. O sea, fue un proceso absolutamente forzado. Así que eso es un poco lo que yo veo, ¿no?